fabrica zinc a partir de un proceso electrolítico. Entonces, estos procesos son importantes. Hay muchos chicos que anteriormente han trabajado en la industria galvánica acá en el país, ¿no? Bueno, las plantas más, digamos, en mayor abundancia están acá en Lima, ¿no? Para hacer procesos de zinc, de níquel, de cromo, etc. Pero así como se pueden hacer recubrimientos metálicos sobre objetos ferrosos, bronce, por ejemplo, acero, bronces, cobre, latones, sámac, también se puede hacer recubrimientos metálicos sobre objetos no ferrosos o objetos no metálicos, ¿no? Como por ejemplo los plásticos. Y los recubrimientos metálicos en plástico, pues, se aplican ya desde hace muchas décadas atrás y es una industria muy rentable. Usted va a un centro comercial y ve los perfumes, en cosmetología hay muchísimos de los objetos, las tapas de los perfumes, etcétera, que están con un recubrimiento metálico, ¿no? En otros puede ser oro, plata, y los acabados pueden ser variados, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un acabado en níquel que puede ser brillante, como plateado, pero puede ser también negro, que es todo un espectáculo, ¿no? Una belleza tremenda. O puede ser un recubrimiento de níquel satinado, es decir, no tiene brillo, pero el objeto se ve, pues, por decirlo de alguna manera, espectacular. Entonces, hay varios tipos de acabados en las cubiertas de níquel. Entonces, vamos a ver este tema ahora. Ahora, yo no sé si ¿cómo se llama? La nueva empresa que está viendo este tema, estas clases se están grabando. Nosotros no podemos acceder ¿cómo se llama? A organizar las clases, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el tema, ¿no? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo, jóvenes? Sí sé, profesor. Muy bien. Entonces, lo que están viendo acá a la izquierda es un reactor para desarrollar precisamente el proceso de cromado decorativo, ¿no? Acá se puede ver todo esta instalación eléctrica
Esto de acá es bronce en tipo cilindro, y aquí lo que se ve acá, lo que está colgado, son los electrodos, los ánodos, en este caso de plomo, estaño, plomo, plata también puede ser, en pequeñas proporciones. No hay electrodos de cromo, es un electrodo inerte. Esta solución tiene este color medio, ¿cómo se llama? Un color, sí, poco intenso, como si fuese un rojo oscuro, ¿no? Y acá se puede ver una espuma encima, es producto de los agentes aditivos que se añaden a este proceso. Bueno, acá pueden ver un aro de un carro, ¿no? Esta es una planta, bueno, una planta moderna para hacer recubrimientos metálicos. Una planta así acá en Perú no hay, no existe. Este acá a la derecha, este es un rack que está plastificado. Normalmente estos son de bronce y pueden ver los extremos, están libres, ¿no? Libres de plastificado, justamente para hacer la conexión con el objeto que uno quiere recubrir. Bueno, los materiales de una u otra forma siempre tienden a degradarse, ¿no? Los materiales ferrosos con mucho más facilidad tienden a corroerse por su exposición al medio ambiente. El medio ambiente normalmente agresivo por la presencia de aire, por la presencia de agua, y el metal ferroso, su característica es que es inestable, entonces progresivamente empieza a corroerse. Entonces, si se desarrolla una corrosión, el objeto puede perder sus características para las cuales ha sido diseñado o hecho, ¿no? Por ejemplo, que podría estar instalado en una máquina. Entonces, para evitar que sea, digamos, afectado por la corrosión, se pueden aplicar cubiertas metálicas a objetos como el hierro, por ejemplo, aceros en general, para evitar ese deterioro y, bueno, hacer que un equipo, una máquina, un carro, accesorios de los carros, etcétera, pues se vean siempre presentables, ¿no? Bueno, aquí se puede ver una planta. Esto que está acá en primer plano, esto es un reactor de níquel para desarrollar la película de níquel. Aquí se pueden ver estos son canastas de titanio. En esa canasta de titanio está, dentro de esa canasta está el electrodo níquel, una plancha de níquel. Las planchas de níquel normalmente están en un peso de aproximadamente 20 kilos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto que ven acá es un sistema para hacer filtración. Todo este líquido se está filtrando de manera permanente. Aquí se pueden ver que hay objetos que están dentro del reactor. No sé, este es un proceso que se está ejecutando. Y esta solución es de color verde, ¿no? Bueno, aquí tienen un resultado, por ejemplo, de un aro de un carro, ¿no? Que es todo un espectáculo, ¿no? Algo muy bonito. Bueno, rápidamente nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? El proceso de corrosión de un material ferroso se da de esta manera, ¿no? El hierro, por presencia del aire, oxígeno, agua, se oxida. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de oxidación positivo, importante en su valor, que hace que sea inestable, ¿no? Inestable. Y como consecuencia, tienda a oxidarse, unos con más facilidad que otros, ¿no? El hierro es muy fácilmente oxidable. El aluminio es mucho más sensible a la corrosión que el hierro. Sin embargo,
la diferencia de los tipos de óxidos que se generan sobre estas superficies marca la diferencia, ¿no? En el caso del hierro, el óxido es poroso y esto hace que pueda penetrar el aire, puede penetrar el agua, entonces la corrosión de una manera permanente se lleva a cabo sobre ese objeto. Sin embargo, el óxido de aluminio tiene una naturaleza distinta, que es permeable, lo que le da o lo que hace que el aluminio se vea como tal, es decir, no progrese la corrosión. Bueno, nosotros hemos visto un tema de anodizado, ¿no? Y eso hace que también el aluminio pues mejore muchísimo más esa condición que tiene. Acá se pueden ver, por ejemplo, las máscaras en los carros, ¿no? Estos cromados que, digamos, antes eran sobre materiales ferrosos. Hoy en día también estos se hacen sobre plásticos, ¿no? Estas máscaras se hacen en algunos casos sobre plásticos, sobre motocicletas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre motocicletas también, sobre griferías, ¿no? Griferías. En nuestras casas tenemos muchos de estos grifos que están cromados, ¿no? Y ahora vamos a ver pues, en qué consiste ese cromado, ¿no? ¿Cómo es que se ejecuta un cromado? Bueno, de manera general, un proceso electrolítico implica aplicar una tensión externa, una diferencia de potencial entre los electrodos del sistema, del reactor, para poder ejecutar un movimiento iónico y de esa manera proceder a una reducción del catión de interés sobre un objeto. Esa diferencia de potencial es dada por una fuente de poder, ¿no? Por un rectificador de corriente. Entonces, cuando hay una diferencia de potencial entre los electrodos, lo que se genera en el electrolito, en la solución, es un movimiento iónico, ¿no? Cationes al cátodo y aniones al ánodo. Entonces, los cationes pueden reducirse sobre el cátodo. Por ejemplo, podemos tener el caso del níquel y también podemos tener el caso del hidrógeno, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza del electrolito, puede haber preferentemente alto porcentaje de producción de hidrógeno más que del catión de interés. Más que del catión de interés. Entonces, eso hace que, por ejemplo, la eficiencia del proceso sea bajo. Y en otros casos la eficiencia es muy alta, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cobre, de una solución ácida, del níquel de una solución ácida, el rendimiento está por encima de los 95%. Sin embargo, otros tipos de recubrimientos pueden tener 50% o pueden tener 10% de eficiencia, ¿no? Sin embargo, a pesar de esas eficiencias, siguen siendo procesos que se aplican de manera constante hasta hoy en día, ¿no? Entonces, por eso decimos que el proceso de electrodeposición esencialmente involucra un flujo de corriente eléctrica entre los electrodos que están, bueno, sumergidos en el medio electrolito, ¿no? Entonces, el ánodo está cargado positivamente y el cátodo cargado negativamente. Los electrodos llamados ánodos pueden ser activos, es decir, bajo esa diferencia de potencial pueden aportar el ion respectivo a la solución. Por ejemplo, níquel, podemos tener un ánodo de níquel y aportar níquel a la solución. Pero en otros casos no necesariamente es así. En otros casos podemos tener un electrodo inerte. Por ejemplo, podemos hacer un recubrimiento de plata que tiene electrodos de acero. Y simplemente ese electrodo sirve para cerrar el circuito y permitir que la reacción de reducción se lleve a cabo sobre el objeto de interés. También es muy importante tener en cuenta que sobre un objeto hay una distribución de corriente. Entonces, el recubrimiento metálico no es uniforme. Acá se puede ver un perfil de un objeto y también el perfil de la cubierta metálica. Se puede observar aquí en la parte cóncava, el espesor es mucho más grueso que en la parte convexa.
Y aún siendo en las partes planas, también en la parte interna el recubrimiento es más débil que en la parte externa. Entonces, estos conocimientos que se pueden hacer a través de mediciones de los espesores ayudan a otros procesos, como por ejemplo el hacer recubrimientos metálicos con precisión. Por ejemplo, en el caso del cromo de alta dureza, lo que se hace es generar recubrimientos metálicos que excedan el espesor especificado inicialmente, con la finalidad de hacer un proceso posterior de rectificación y dar la tolerancia adecuada para esa película metálica en especial, ¿no? Bueno, acá se puede ver un perfil de un objeto. Pueden ver ustedes, todo esto puede estar sumergido dentro de un objeto, pero no necesariamente en la parte convexa puede haber un recubrimiento metálico de interés o podría no haber nada, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que pueden afectar el depósito, la electroposición, la reducción del ion. Por ejemplo, la polarización del cátodo, ¿no? Cambio en la concentración, por ejemplo, del catión respectivo en el entorno del cátodo. Eficiencia de la corriente catódica, que está vinculado a la conductividad eléctrica de la solución. Es muy importante tener conductividad del medio, ¿no? Porque si la conductividad eléctrica es muy baja, entonces hay una alta resistencia al flujo de la corriente eléctrica y por lo tanto la corriente eléctrica se transforma en calor. Entonces la eficiencia del proceso cae terriblemente, ¿no? Otro factor importante es la temperatura, ¿no? La temperatura puede ayudar a disociar las sales, puede mejorar el flujo de los iones, porque a medida que se aumenta la temperatura también se reduce la viscosidad del medio. Y cuando esta viscosidad disminuye, también se facilita el movimiento iónico. Otro aspecto importante es el nivel del pH, ¿no? El pH juega un rol importante en los recubrimientos metálicos. Por ejemplo, un proceso de níquel se puede llevar a cabo en un pH entre 4 y 5. Digamos, un pH adecuado, óptimo, 4.5. Entonces, si el proceso está fuera de ese rango, obtenemos películas metálicas que ya no tienen calidad, ¿no? Va perdiendo la calidad porque probablemente hay rugosidad, falta de brillo, etc. Aditivos. Los aditivos son los que ayudan a mejorar, por ejemplo, la granulometría de los depósitos. Cuanto más fino sea el tamaño de un grano, mucho mayor será la reflexión de la luz sobre esa superficie y por lo tanto un objeto se verá brillante. Entonces hay aditivos que pueden ser llamados abrillantadores, otros que pueden ser agentes tensoactivos que ayudan a reducir la tensión superficial de la solución, permitiendo que, por ejemplo, los gases que se generan como hidrógeno u oxígeno se liberen con mayor facilidad del medio. Bueno, el cromado en general podemos decir, el cromo es un metal gris que tiene un color azulado, un reflejo azulado, que es distinto a la del níquel, ¿no? El níquel tiene un reflejo blanco. Entonces, el cromo tiene un gran poder anticorrosivo. Esta capacidad de este metal hace que sea una excelente elección para poder hacer un recubrimiento metálico con este metal. Y también otro aspecto importante es que tiene un bajo coeficiente de fricción. Y eso hace que el cromo no se ensucie con facilidad, ¿no? Entonces, de una manera resumida, el proceso de cromado consiste en aplicar, mediante un proceso electrolítico, una capa de cromo, una película de cromo, sobre una superficie de un objeto,
fíjense ustedes que previamente ha pasado por un proceso de recubrimiento de cobre y níquel. Quiere decir que el cromado tiene dos metales distintos, ¿no? Antes de aplicar el cromo propiamente. Una película de cobre, sobre ella una película de níquel y sobre el níquel recién la película de cromo. Entonces, esta película de cromo se caracteriza por ser de bajo espesor, ¿no? De bajo espesor, pero su alta estabilidad como un metal hace que pueda resistir ambientes diversos. Solamente estamos hablando de una película del orden de 0.3 a 0.5 micras, ¿no? Es una película muy fina, muy fina. Y alguien se preguntará, pero yo quiero aplicarle 10 micras, pues no lo vas a poder hacer. Ese es el problema, ¿no? Entonces, aquí las películas son muy delgadas, pero al conformar un sándwich como de películas, hace que el objeto pueda protegerse en distintos ambientes a los cuales puede estar expuesto, ¿no? Como son, por ejemplo, accesorios de carros, de motocicletas, etcétera. Entonces, el cromo ayuda en dos aspectos, ¿no? A mejorar el aspecto decorativo de un objeto y a mejorar su resistencia frente a la corrosión. En un proceso de cromado, el cromo se está en un estado de valencia +6 y entonces tiene que sufrir un proceso de reducción muy, muy grande para convertirse en cromo metálico, ¿no? Cromo cero. Entonces, hay muchos investigadores que han intentado o que han estudiado la cinética de esta reacción, cómo es que se lleva a cabo la reducción del cromo para convertirse en cromo metálico, ¿no? Digamos, la sustancia química que permite desarrollar una solución para hacer un proceso de cromado es el anhidrido crómico, lo que ven ahí, CO3, ¿no? CO3. Y luego vamos a ver cuál es su composición. También este proceso se puede llevar a cabo sobre materiales plásticos, ¿no? Sobre el ABS, por ejemplo, que es el acrilonitrilo-butadieno estireno. Es un plástico muy, muy preferido, pero en general se puede hacer sobre PVC, sobre fibra de vidrio, sobre madera, sobre cueros que pueden ser decorativos. Bueno, yo he hecho sobre todos esos tipos de materiales, ¿no? Tiempo atrás. Incluso sobre los zapatos, ¿no? Sobre los zapatos de bebés también es un negocio muy interesante, ¿no? Para dejar el zapato tal como lo dejó el niño en su respectivo momento, ¿no? Hay dos tipos de cromados, ¿no? Que les mencionaba hace un momento. El cromado propiamente decorativo, que es lo que vamos a hablar, y el cromado que es cromado duro, que es para usos de ingeniería. Es una cubierta metálica de alta dureza que se aplica principalmente para objetos que están formando parte de un sistema hidráulico, de una fricción interna, objetos en los cuales un eje puede estar en una rotación bastante grande. Entonces, el objeto metálico, la pieza metálica, tiene que soportar todo ese alto nivel de fricción. Aquí se puede ver rápidamente objeto, por ejemplo, este es un eje que ha sido cromado con cromo de alta dureza. Estas películas metálicas pueden ir desde 1 hasta 100, 200 o más micras de espesor. Normalmente a partir de 1 micra ya se considera como cromo duro, pero la solución para obtener un cromo duro es a partir del anhidrido crómico, pero en una composición totalmente distinta, ¿no? Entonces, normalmente estos procesos o estos objetos
están sometidos a un alto nivel de fricción, porque pueden ser, por ejemplo, accesorios tipo pistones, por ejemplo, para sistemas hidráulicos, etcétera, ¿no? Entonces, esta película metálica tiene que resistir alta fricción. Por eso es que los componentes que se aplican el cromo duro pueden ser para objetos como pistones, válvulas, cilindros y cigüeñales, cojinetes, etcétera, ¿no? Donde hay un intenso trabajo. Y acá se pueden ver la belleza de esa película metálica, ¿no? Un alto brillo, etcétera. Una motocicleta Harley. Entonces, el cromo duro tiene unas ciertas propiedades, ¿no? La dureza es la que prevalece. Estamos hablando entre 50 a 70 Rockwells en la escala C. En la escala C. Y los aceros también están en ese orden, ¿no? Entonces, estamos hablando de una película que literalmente tiene el mismo espesor que un objeto de acero, ¿no? Entonces, películas de este tipo pues son bienvenidos, ¿no? Bienvenidos porque se pueden aplicar en distintos ámbitos de la industria y sobre todo si son procesos que, digamos, amigables con el medio ambiente, mucho mejor, ¿no? Bueno, tienen un bajo coeficiente de fricción, ¿no? Un bajo coeficiente de fricción. Se tiene una autolubricación natural el cromo, es decir, un polvo, un grano de partícula muy fina que se pose sobre su superficie casi no se adhiere, ¿no? Casi no se adhiere. Es una lubricación natural que tiene esa película. Bueno, de por sí, la otra propiedad que le hace sumamente valioso es su resistencia a la corrosión, ¿no? El cromo es altamente resistente a la corrosión. Bueno, aquí se pueden ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, el mundo de los plásticos, donde se fabrican bandejas, en fin, objetos diversos, están vinculados a la parte del cromado, ¿no? Porque para hacer, por ejemplo, una bandeja se necesita tener una matriz. Y en esa matriz se inyecta un polímero fundido y como es un material de alto peso molecular, es como una miel, ¿no? Entonces, la matriz se puede deformar y para evitar ello, esas matrices tienen una película de cromado de alta dureza. Y aquí se puede ver en esta imagen, por ejemplo, este objeto, este eje que ha sido cromado, que es seguramente de un sistema hidráulico, ¿no? Vástagos hidráulicos, cigüeñales, cilindros, en fin, una aplicación bastante grande tiene este proceso de cromo duro. Acá en Lima hay una empresa muy conocida que se llama Recolsa, que está en el Callao. Bueno, ya es una empresa muy antigua que hace este proceso, ¿no? Este proceso es bastante digamos, tiene su precio, pues, ¿no? Tiene su precio por decímetro cuadrado, se cobra acá, un decímetro cuadrado. Se cobra y también se cobra por la forma del objeto, ¿no? También en la forma del objeto también añade una cierta dificultad para realizar el proceso. Bueno, aquí se puede ver un sistema de cromado, ¿no? Este es el color que sale de la solución. Esto tiene que ser lavado inmediatamente para remover toda esta película de líquido que está adherida sobre la superficie del objeto, ¿no? Si no se lava inmediatamente, este objeto queda manchado. Nada de lo que se ha mostrado anteriormente, ese brillo, nada de eso quedaría. Bueno, este es el proceso de cromado decorativo que se lleva a cabo en cualquier industria a nivel mundial. En cualquier industria a nivel mundial se hace esto, con sus propias variantes, pero los procesos no van a cambiar, ¿no? De partida tenemos tratamientos físicos, tratamientos químicos que se pueden llevar a cabo sobre un objeto.
Los objetos pueden ser objetos que han salido recientemente de un proceso mecánico y se les va a aplicar una película de cromo, como pueden ser, por ejemplo, griferías, por ejemplo, entonces lo van a cromar. Pero hay muchos otros casos en los cuales un objeto, por ejemplo, tiene recubrimientos de pintura, entonces hay que remover la pintura, hay que remover los óxidos para poder finalmente hacer todo el proceso electrolítico. Entonces hay un tratamiento físico-químico sobre los objetos, ¿no? Y eso ya va a depender, pues, de las características propias o las circunstancias en las cuales se va a hacer un proceso determinado. Pero una vez que el objeto está condicionado, es decir, se ha eliminado óxido, se ha eliminado grasa, lo que se va a hacer es proceder a un desengrase electrolítico. El desengrase electrolítico puede ser de naturaleza anódica, catódica, sobre una solución alcalina, sobre una superficie alcalina. La grasa que se remueve en este proceso electrolítico es la grasa que está similar sobre la superficie del lapicero que tienes a la mano, ¿no? De ese tipo de grasa me refiero, ¿no? Entonces, en el tratamiento físico-químico se pueden eliminar grasas que son de un objeto ya que está, digamos, tal vez ya trabajando en algún sistema y que puede tener una grasa intensa, ¿no? Entonces, esa grasa hay que eliminarla, ¿no? Esta grasa que se hace mediante el proceso electrolítico en su remoción es una grasa que está similar al lapicero, ¿no? El lapicero que tienes a la mano tiene grasa, que puede venir la grasa de tu propia mano, ¿no? Entonces, cuando este objeto ha sido procesado, entonces hay que someterlo a un lavado. Hay que someterlo a un lavado. Aquí he puesto nada más lavado para obviar hacer mucho más cosas, ¿no? Aquí hay un lavado, aquí hay un neutralizado, esta solución es alcalina, entonces hay que neutralizar los remanentes de solución que puede haber sobre el objeto y nuevamente hay que lavarlo. O sea, todo que aparece acá como lavado es para acondicionar al objeto para no arrastrar restos de esta solución de desengrase a este proceso que está acá, que es el proceso electrolítico. Entonces, si tenemos un metal que es un metal o un objeto ferroso, nosotros tenemos que pasar por esta secuencia que viene acá, una electroposición del cobre en medio ácido, en medio alcalino. ¿Por qué tenemos que hacer eso? En este medio alcalino, la solución que contiene al cobre está formando parte de un complejo por lo general cianurado, un complejo cianurado. Entonces, en la solución hay bajo nivel de concentración de cobre libre, por lo general cobre +1. Lo que hace que podamos aplicar una diferencia de potencial para poder reducir a ese cobre que está en baja concentración en la solución. Si nosotros intentásemos hacer un depósito de cobre sobre un material ferroso a partir de un medio ácido, no vamos a lograr. O sea, tenemos que entender, tenemos que estudiar para entender cómo son estos procesos, la tabla de potenciales de reducción u oxidación o reducción, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta que el hierro tiene un alto potencial de oxidación y el cobre es un potencial negativo, ¿no? Entonces el cobre tiende a estar de preferencia como metal. Entonces si le coloco frente a un metal que tiene alta capacidad para oxidarse, hay una reducción violenta sin necesidad de aplicar corriente, ¿no? Pero hay una reducción que no aporta calidad, simplemente es un lodo de cobre que se genera. Entonces, realizada esta película metálica, podemos hacer lo mismo que hemos hecho acá al inicio,
someterlo a un lavado, etcétera, para no arrastrar restos de esta solución al siguiente proceso. Este proceso, por lo general, es de tiempo corto, porque lo que queremos básicamente es cubrir al objeto de una película de cobre. Entonces, cuando eso se da, ya finalmente nosotros vamos a poder aplicar una película de cobre de alto espesor en un medio ácido. Entonces ya vamos a tener cobre con cobre, ¿no? Cobre con cobre. En este caso, nosotros tenemos hierro con cobre. Entonces, necesito una diferencia de potencial porque el cobre tiene una concentración con tendencia a cero en la solución. Entonces, tengo que aplicar una diferencia de potencial necesariamente para poder ejecutar un recubrimiento metálico. Entonces, este depósito de cobre, que de por sí va a ser una película brillante, va a poder tener un espesor importante, ¿no? Puede tener 10, 15, 20 o más micras de espesor. Cuanto más micraje haya, pues mayor será digamos, los beneficios que se va a aportar al objeto en cuestión, como por ejemplo un aro de un carro, ¿no? que dura pues años, ¿no? Luego, igual hay que someterlo a un lavado a este objeto una vez que se ha procesado, y vamos a obtener o aplicarle una película de níquel a partir de un medio ácido. Entonces, fíjense ustedes, ya con esta película de níquel estaríamos aplicando prácticamente 3 películas de níquel sobre un material ferroso. Esta película de níquel también puede tener 10, 15, 20 o más micras de espesor. Eso dependerá pues de qué tipo de objeto estemos tratando, ¿no? Pueden haber objetos que son decorativos de oficinas, no necesita tanto espesor, ¿no? Entonces, terminado este proceso, igual hay que someterlo a un proceso de lavado intenso y aplicar inmediatamente una película de cromo. O sea, el cromo en este caso viene a ser la película que nosotros vemos, ¿no? Y a todo este proceso le llamamos un proceso de cromado decorativo, ¿correcto? Decorativo. Un proceso de cromo duro no tiene nada que ver con lo que he explicado acá. Es otro proceso totalmente distinto, ¿correcto? Entonces, este proceso de cromado decorativo genera películas muy delgadas, ¿no? 0.2 a 0.5 ya es bastante grande. Normalmente son películas que no pasan de 0.3 micras, ¿no? Aquí pueden ver ustedes un objeto, ¿eh? Que acá tiene restos de grasa quemada, tiene un deterioro en la superficie, tiene una película de pintura y se puede someter a un arenado y pueden ver después de eso cómo queda, ¿no? Entonces, dependiendo si nosotros queremos que este deterioro de la superficie ya no se observe, aquí, por ejemplo, se pueden aplicar soldaduras para rellenar todo esto, hacer lustrado de tal manera de eliminar todas estas imperfecciones superficiales, ¿no? Porque con un recubrimiento metálico nosotros no vamos a borrar esto, ¿no? Eso simplemente se va a mantener como tal. Bueno, aquí se puede ver todo un sistema para hacer arenado, ¿no? El arenado puede ser con arena seca o puede ser también con arena húmeda. En ambos casos va a generar una cierta característica de la superficie, ¿no? Bueno, el decapado químico, que está dentro de la primera etapa del proceso del material, normalmente se hace con ácido sulfúrico, ¿no? Con ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico, por lo general, usamos 10%, ¿no? A nivel de industria.
Y el ácido sulfúrico va acompañado de agentes tensoactivos, porque el ácido va a atacar al óxido, pero una vez que el óxido está siendo liberado, no queremos que el ácido ataque al material, ¿no? Entonces, si eso sucedería, no estaríamos haciendo prácticamente nada, más bien estaríamos destruyendo ya el objeto, ¿no? Si es una tubería, capaz termina haciéndose perforaciones, ¿no? Y bueno, el objeto finalmente ya está deteriorado. Entonces, para lograr hacer estos decapados químicos tenemos que usar agentes tensoactivos. Es decir, el ácido hace su trabajo de remover al óxido y el agente tensoactivo cubre al metal, al objeto, para evitar que el ácido lo ataque, ¿no? Normalmente, el ácido sulfúrico es el ácido que se prefiere a nivel de industrias. Se puede hacer con ácido nítrico, con ácido clorhídrico, sin embargo, estos ácidos son mucho más caros y encima de caros son generadores de neblinas, ¿no? Entonces, genera problemas digamos, en los espacios de trabajo, ¿no? Mientras el ácido sulfúrico es mucho más barato, pero no tiene esos tipos de problemas. Bueno, objetos para lustrar, por ejemplo, podemos tener acá medios mecánicos, correcto, para remover óxidos, que esto es para hacer un trabajo previo, ¿no? Luego ya podemos hacer lustrados, afinamiento de la superficie, ya puede ser mediante máquinas como esta que ven acá, para hacer que la superficie esté alisada completamente y se pueda tener una superficie, digamos, libre de rugosidades, y que eso contribuye, ayuda a que haya una mayor reflexión de la luz sobre esa superficie y se pueda ver pues un objeto brillante, ¿no? Aquí tenemos el proceso de desengrase electrolítico, ¿no? Ahí tenemos las soluciones para cada caso, la solución anódica, la solución catódica, de qué están hechos, principalmente con soda cáustica. Y esta solución, bueno, dependiendo si el objeto está como ánodo o como cátodo, la densidad de corriente es distinta, ¿no? Como ánodo está entre 800 a 1000 amperios por cada metro cuadrado, como cátodo entre 600 a 800. Como ánodo se suele aplicar a los aceros y como cátodo se suele aplicar a los bronces, ¿no? Entonces aquí hay un proceso de saponificación, ¿no? La grasa con la soda cáustica. Eso ya es química orgánica. Entonces, cuando ese objeto ha sido liberado de esa grasa, que no lo vemos, pero que está, entonces ya se puede aplicar una película metálica en un proceso de lo que llamamos cobre en un medio alcalino. Entonces, la solución es una solución cianurada, un complejo de cianuro que va a contener al cianuro dentro de un anión, y a partir de ese anión, en su disociación, va a generar el cobre +1 a la solución. Pero como la concentración de cobre es muy bajo, entonces es posible introducir un objeto de hierro sobre esta solución sin que se dé la reducción espontánea del cobre. Entonces, cuando ya tenemos la película metálica inicial, si es que es el cobre, voy a retroceder, aquí me había olvidado algo, voy a retroceder acá al inicio, acá. Si este objeto que está siendo tratado, ha sido mecanizado, etcétera, es, por ejemplo, un bronce, el bronce normalmente lo vamos a traer directamente al cobre de medio ácido, ¿no? Eso podría hacerse directamente al bronce, así. Voy a ver si es que lo puedo llevar esto así. Esto sería para el bronce, ¿no? Para el bronce se hace directamente para el cobre, es un medio ácido. Porque el bronce por naturaleza se puede ilustrar, se le puede sacar un brillo bastante intenso en la superficie, entonces
para evitar hacer perder ese brillo, se puede hacer directamente un baño de cobre ácido. Normalmente el cobre de un medio cianurado genera una película oscura, ¿no? No tiene brillo. O inicialmente tiene brillo y luego se va perdiendo en la medida que le das más tiempo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el tamaño de grano de la partícula no es lo suficientemente pequeño y por lo tanto la reflexión de la luz es pues, baja, ¿no? Entonces, sea bronce o sea hierro, van a pasar por un cobre alcalino y un cobre ácido, bueno, dependiendo de las características, ¿no? Normalmente el cobre, el bronce pasa directamente a este baño que ustedes ven acá, ¿no? Esta es una solución de sulfato de cobre con ácido sulfúrico y presencia de aditivos. Entonces, acá pueden ver ustedes que, bueno, no apreciamos qué cosa hay, pero aquí hay objetos que están siendo procesados, ¿no? Y aquí vemos toda esta parte, vendría a ser el polo positivo del sistema. Toda esta parte que está acá es el polo positivo. Estos que ven acá, esta es una canasta de titanio. Esta es una canasta de titanio que no se ataca por es medio ácido. Dentro de esa canasta está un electrodo de cobre, una plancha de cobre que puede tener 20 kilos, ¿no? 20 kilos. Los electrodos pueden ser planchas que tienen más o menos entre 60 de largo, 20 de ancho, 1 centímetro de espesor, pero también pueden ser en pellets, o sea, como trocitos de cobre de más o menos 10 milímetros de diámetro, más o menos, ¿no? Por más o menos unos 2,5 centímetros, más o menos, de longitud, ¿no? También se ven de ese tipo. Entonces, hay diferencias entre uno y otro en cuanto al aporte de cobre del electrodo a la solución. Normalmente cuando se trabaja con objetos pequeños, ahora vamos a ver objetos pequeños como clavos, por decir objetos muy pequeños, el consumo de cobre es muy alto. Entonces necesitamos un electrodo que aporte también alto contenido de cobre a la solución, porque si no la solución se desestabiliza rápidamente. Esta solución puede trabajar entre 1 a 6 amperios por decímetro cuadrado. Y bueno, la reducción sería esta, ¿no? La reacción en el cátodo sería este, cobre, que va a ir ganando 2 electrones y se va a convertir en cobre metálico. Pero esta reacción no es tan así como se escribe, ¿no? Esta es como la reacción general, ¿no? Uno o dos procesos se conocen en los cuales el metal puede ganar de pronto 2 electrones, normalmente es de 1 a 1. Entonces la eficiencia de este proceso es no menos del 95%, ¿no? Cuando viene Juan Pérez te dice que su eficiencia es 80%, o que te dice su eficiencia es 120%, bueno, pues no sé qué habrá hecho, ¿no? Miren, acá se puede ver, por ejemplo, este zapatito, ¿no? Este zapatito. Hacerlo esto es todo toda una cosa muy simpática desde el punto de vista emocional, sentimental para un papá, ¿no? Porque puede preservar el zapato de su hijo de 1 año, 2 años y guardarlo para la posteridad tal como quedó, ¿no? Así como ven, este zapatito lo ha usado un niño y este, se, se puede preservar, ¿no? Y ese zapatito es de mi hijo, ¿no? Se puede hacer en cuero, se puede hacer con níquel, se puede hacer también con oro. Bueno, eso ya depende del papá, ¿no? Si el papá pues tiene billete para pagar, entonces se puede hacer todos esos detalles, ¿no? Bueno, no tiene sentido hacerlo, hoy me voy y me compro un zapato nuevo y lo hago, ¿no? Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es preservar
el zapato que el niño lo usó, ¿no? Ahí está el detalle, digamos, el valor incalculable en cuanto al sentimiento del papá, de la mamá que hace esto, pues, ¿no? Porque de por medio hay un afecto muy grande, ¿no? Muy bien, entonces aquí se pueden ver, por ejemplo, objetos de pernos u otros tipos de objetos de cobre que pueden ser aplicados a estos procesos, ¿no? Aquí el níquel es una solución que se puede aplicar eh, para, sobre un objeto de cobre para objetos que son ferrosos y no ferrosos, bronces, latones, SAM, etc. Y esta solución está conformada por sulfato de níquel, cloruro de níquel, ácido bórico, adicionalmente aditivos, ¿no? Adicionalmente aditivos. Aditivos que son agentes tensoactivos y abrillantadores, que permiten afinar la granulometría y tener alto brillo, ¿no? Si es que eso se quiere, pero también podría ser una superficie satinada, es decir, una superficie que no tiene brillo. También hay esas cosas, ¿no? Entonces, eso ya es desarrollo de la química orgánica vinculado a la industria galvánica, ¿no? Bueno, yo anteriormente, bueno, les comento, ¿no? Yo trabajé para una representante de una empresa de la firma Schlotter, es una empresa alemana muy importante, muy grande en términos de producción de todo lo que se necesita para instalar plantas galvánicas en el mundo, ¿no? Entonces ellos te instalan las plantas, usted quiere tener una planta y ellos te ponen lo último que hay, ¿no? Si va a ser para procesos de objetos decorativos, si va a ser para objetos mecánicos, si va a ser en la industria de la joyería, ellos tienen lo que el empresario desea, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, cómo estos alemanes trabajan, ¿no? Cuando yo trabajaba en el laboratorio y trabajaba haciendo las visitas técnicas, ¿no? Solucionando problemas en la industria. Esta empresa, por ejemplo, llegaba al laboratorio, el handbook de lo que, de las novedades en este campo que iban a salir el siguiente año. O sea que ellos estaban adelantados un año lo que iban a sacar, ¿no? El próximo año. Y ya te llegaba al laboratorio novedades en oro, en plata, acabados, equipos, o sea, toda una infraestructura, ¿no? Entonces, todos estos procesos que ustedes ven no son ajenos, por ejemplo, al campo de la minería, ¿no? Entonces, se aplica muchísimo. Entonces, bueno, yo ya en esa empresa trabajaba eh, mucho antes que yo terminara la carrera, ¿no? Y por eso es que pude, digamos, hacer la tesis en el tema de hard chrome, ¿no? Que, bueno, uno de los alemanes me dijo, a mí no me gustaba hacer el análisis de cromo porque era bien tedioso, ¿no? Demoraba, te ensuciaba, tenías que hacer calcinación, sí, bueno, en fin. Y él me preguntó, me dice, Warren, qué no te gusta hacer acá? Bueno, todo me gusta, pero no me gusta hacer el análisis de cromo, pues, yo, no, porque voy a buscar un ayudante para que haga eso. Y entonces me dijo, ya que vas a hacer tu tesis, entonces hazlo sobre cromo duro, pues, ¿no? Y bueno, fue un reto interesante porque me permitieron construir toda una plantita de 25 litros, me parece que fue, con todas las cuestiones de celdas en PVC y a su vez instalarlo para mostrar a las empresas cómo debería ser el proceso de cromo duro y negocio, pues, ¿no? Bueno, agradecido a ellos, ¿no? Que me permitieron hacer eso porque en la uni no lo hubiera hecho nunca, no había nada, ¿no? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Entonces, aquí
Este níquel, como pueden ver ustedes, acá tiene un sistema de extracción de gases, ¿no? Un sistema de extracción de gases. Y lo que ven acá al fondo, este es un sistema, miren ustedes acá pueden ver que está como una lluvia, ¿no? Este es un sistema que se llama, bueno, a ver, tambor. Un tambor aquí dentro se pueden colocar, por ejemplo, pernos, clavos, etcétera, ¿no? Objetos pequeños. Este puede ser un sistema de 1 kilo, 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos, eso ya dependerá del tamaño de la empresa, ¿no? Donde se pueden hacer objetos pequeños. Ahora lo voy a mostrar. Bueno, esta es una tabla bien interesante, donde se pueden ver, de acuerdo a la densidad de corriente y los espesores que uno quiere tener, ya de repente no voy a estar multiplicando ese momento qué tiempo tengo que darle. Esta es una tabla que te dice, si tú quieres tener 10 micras y estás aplicando 3 amperios por decímetro cuadrado, oye, dale 17 minutos al proceso. Cosas así, los alemanes te traían en los handbooks, ¿no? Todo el proceso completo de cómo se analizan las soluciones. Las soluciones por uso se contaminan. Entonces, ¿cómo debes de eliminar la contaminación que puede ser orgánica, que puede ser inorgánica, aporte de metales? Entonces, todos esos detalles ya son estudiados, ¿no? Entonces, se facilita la vida al empresario. Y esta empresa lo que hacía era, por ejemplo, venía el señor Kevin, ¿no? Yo tengo 2.000 litros de níquel, entonces hoy está fallando. Entonces le hacíamos un análisis de la solución como médico, y miren, en media hora tenía todos los análisis. Usted tiene que hacer esto, ¿no? Necesita esto, necesita comprar esto. Entonces, se le daba un reporte, ¿no? ¿Cuánto? $1.000 tiene que gastar ahorita para arreglar el problema. Entonces, la empresa vendía todo, ¿no? Hacía el servicio completo, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, mira, hacer todo completo, ¿no? No es que usted le va a hacer el servicio y lo va a mandar a otro lado, ¿no? No funciona eso. Miren, acá pueden ver ustedes, les había hablado del níquel negro. Miren ustedes, esto es el níquel negro, ¿no? El níquel puede ser un color plateado, brillante, pero también puede tener esta hermosura de acabado, ¿no? Es un detalle muy elegante que se puede usar en distintos tipos de objetos, luminarias, objetos de prendas de vestir, etcétera, ¿no? En revólveres también se pueden aplicar, ¿no? Vemos esto, ¿cómo llaman esto? Accesorios en las casas, ¿no? Este es para las puertas, ¿no? Es esto de acá. Miren, aquí ven un objeto satinado, ¿no? Que no tiene brillo, pero igual se ve espectacular, ¿no? Y se aplica mucho también esto en luminarias, ¿no? En luminarias. Bueno, esta es una planta galvánica con racks, ¿no? Aquí, bueno, aquí van los objetos. Aquí puede ir, por ejemplo, en plantas americanas, en Estados Unidos hay fábricas o plantas galvánicas que hacen solamente una cosa. Por ejemplo, hacen cromado de los parachoques, lo que llamamos parachoques, ¿no? O otras empresas que hacen el cromado de los aros de los carros. Y solamente hacen eso. Y entonces, en un rack como esto, en estas empresas pueden poner, por ejemplo, 16 racks, ¿no? 16 aros. Y es una cosa de locos, ¿no? Hacer toda esa envergadura de proceso. Una empresa así como esto, que ven toda esta infraestructura acá en Perú no hay. Esto que ven acá, esta tubería es un sistema de extracción de gases, ¿no? Y acá tienen el sistema, ¿no? Toda la extracción de gases para impedir, pues, de que el ambiente de trabajo sea lo adecuado. El ambiente de trabajo está normalizado también a nivel mundial, ¿no? Los alemanes ya tienen todas las especificaciones para tener las características del ambiente de trabajo. Porque por ejemplo, las soluciones de níquel pueden generar dermatitis, ¿no? Te hacen una herida y ahí te incomoda, pues, ¿no? Como alergia, ¿no? Entonces, inclusive, hace mucho tiempo ya en Europa
se prohibió el uso de, bueno, a las damas. Bueno, también hay hombres ahora, bueno, que se ponen aretes, ¿no? Y bueno, hay que aprender también a tolerarlos a esos tipos, ¿no? Hay chicas, mujeres que usan, por ejemplo, aretes, ¿no? Y en las, ¿cómo se llama? En la parte de la orejita, no sé cómo le llaman esta partecita de la oreja donde va colgado el arete, en muchas mujeres a veces se le puede generar como escamas, ¿no? Una dermatitis, y eso es producto del objeto que está colocándose en la oreja. Y puede ser por la presencia del níquel, que es alérgico. Entonces, si el níquel ya en Europa se ha prohibido hace mucho tiempo para objetos que son de uso personal. Imagínense ustedes que usted podía tener un objeto personal, como por ejemplo, una casaca, vamos a hacer una casaca, ¿no? Que tiene un cierre, ya. Ese cierre no está en contacto con tu piel, ¿correcto? No, no es como digamos, el arete que de repente Kevin tiene puesto, ¿no? Entonces, sin embargo, ese cierre de esa chompa, de esa casaca, no puede tener níquel en Europa, porque es un objeto de prenda de vestir, ¿no? Entonces, las normas son pues bastante exigentes, ¿no? Porque el níquel te puede generar una serie de problemas, ¿no? Pero a veces acá, pues a la gente no le interesa eso, ¿no? O bajo el pretexto de que somos un país en vías de desarrollo, bueno, pues cualquier cosa quieren poner, ¿no? Y eso también está mal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en Europa son, en Estados Unidos, son bien, bien rígidos, ¿no? Un objeto de uso personal no puede tener níquel. Muy bien, entonces cuando ya tenemos un objeto que tiene una película de níquel, nosotros podemos aplicarle ahora una película de cromo. Y esa película de cromo lo hacemos usando una solución que está preparada con ácido crómico, más o menos entre 330 y 350 gramos por litro, anhidro crómico, CO3. El ácido sulfúrico es 1 mililitro por cada litro de la solución. El ácido sulfúrico es muy sensible. Para que el proceso se pueda desarrollar, necesitamos la presencia de sulfato. Pero no puedo poner, como ustedes ven, sulfato de cobre, no puedo poner otro tipo de sulfato, ¿no? Sulfato de sodio. Aquí tengo que poner, lo que da resultado es la presencia de ácido sulfúrico. Pero la presencia del sulfato es altamente sensible. Si me excedo en el ácido sulfúrico, no obtengo una cubierta de cromo. Si me falta ácido sulfúrico, tampoco obtengo una película. Entonces, o obtengo películas de cromo parcialmente sobre la superficie, ¿no? Es decir, no voy a obtener un recubrimiento uniforme. Además del ácido sulfúrico, se necesita un agente humectante. El rendimiento de esta solución, increíblemente exitosa en el mundo, es tan solo del 10%. Es tan solo del 10%. Y así como el níquel funciona entre 50 y 60 grados, esta solución trabaja a 50 grados Celsius. Y la densidad de corriente que se aplica acá está entre 20 a 25 amperios por decímetro cuadrado. En el caso del cromo duro se aplica entre 50 a 60 amperios por decímetro cuadrado. Es totalmente distinto a este proceso, ¿no? Entonces aquí se puede ver el cromo 6 bajo un mecanismo bastante complejo, va a pasar hasta cromo 0, ¿no? Hasta cromo 0. Y este proceso es un proceso bastante corto, ¿no? Este normalmente dura pues 1 minuto. Es muy corto, muy corto. Porque si uno, no, yo quiero que mi planta haga las cosas mejor que otros. Entonces Kevin dice, voy a darle 10 minutos. No vas a obtener nada. Todo lo que vas a obtener es haber malogrado el objeto que ha sido niquelado, ¿no? Miren, acá se pueden ver objetos, ¿no? El reflejo es azulado. Es un espectáculo en sí del objeto, ¿no?
Entonces, miren usted las 4x4, ¿no? Estos espejos, por ejemplo, son, no son de hierro, ¿no? No son objetos ferrosos, sino es un plástico, ABS. Aquí están los rines de los carros, aros, motocicletas, eh, accesorios en duchas, accesorios en carros, en fin, este es un proceso altamente usado a nivel mundial, ¿no? Miren, las aplicaciones industriales, pues industria automotriz, metalmecánica, aviación, textil, luminaria, en industria textil no es para los hilos, ¿no? Se usa mucho estos procesos electrolíticos, ¿no? Bueno, este es un micrómetro, ¿no? Este es para medir el espesor de la película. Este es un durómetro que permite medir la microdureza de la película. Entonces, si uno, por ejemplo, tenemos níquel y podemos medir el espesor, y si uno le aporta al níquel, por ejemplo, vamos a decir, cobalto, entonces vamos a tener una película níquel-cobalto y podemos medir también la dureza y ver cómo cambia esa propiedad mecánica de esa película metálica, de tal manera que se pueda generar un mejor beneficio, ¿no? Bueno, los estudios ya a mayor profundidad de cómo se organiza la reducción, podemos hacerlo con microscopios electrónicos de barrido, ¿no? Aquí en ciencia hay dos poderosos equipos de microscopía electrónica, ¿no? Kevin, ¿alguna consulta? Sí, profe. Ya, buenos días, profesor, disculpe. Ya, profesor, ya. La primera solo es curiosidad, profesor. Las demás sí, sí, bueno. La primera, profesor, en la etapa, por ejemplo, del pulido, ¿hay riesgo de perder así parte del espesor del cromo? ¿O no pasa nada? Simplemente, en la etapa de pulido se pierde el espesor, parte del espesor del cromo. ¿En cuál pulido? En una de las etapas que decía pulido ilustrado. No, eso es en el objeto que va recién recubrirse, ¿no? Ah, ya, o sea, Ya el objeto que ya ha sido procesado, ya no se somete a eso, ¿no? Se supone que ya queda OK, ¿no? mm, ya. Profesor, respecto, por ejemplo, no sé, al acero, por ejemplo, IC 304 en el que 18% es cromo y el 8% es níquel, si no me equivoco. Ya, y un material, por ejemplo, de acero al carbono recubierto con la técnica del cromado, o sea, ¿qué diferencias pueden tener, pues? O sea, no sé, costos o No, no sé, los respecto a la objetos, es que corrosión. los objetos que son recubiertos van a tener resistencia a la corrosión, pues, ¿no? Y por lo general son objetos que pueden ser partes de accesorios de equipos, de máquinas, o pueden ser objetos decorativos, por último, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en una tubería, profesor, supongamos que, o sea, yo quiero hacerlo con acero, ¿no? IC 304, o si no, o sea, otra opción, por ejemplo, podría ser, o sea, simplemente acero al carbono Es o que un sea, acero al recubrirlo con carbono es cromo. distinto que un acero, digamos, inoxidable, ¿no? Por ejemplo, en la industria alimentaria se maneja aceros inoxidables, ¿no? Eh, acero 316, por ejemplo. Entonces, a esos aceros no se les recubre, ¿no? Esos aceros de manera natural, bueno, no de manera natural, sino por su misma composición, ya son materiales que no se van a corroer, ¿no? Y que van a garantizar que lo que se está procesando en esa industria está libre de contaminación, ¿no? Mm, ya. Por eso, respecto, por ejemplo, a las técnicas, por ejemplo, para evitar la corrosión, o sea, mm, la técnica del cromado ofrece una mayor, o sea, mayor resistencia a la corrosión respecto a las demás personas. O sea, en términos de corrosión, profesor. Claro, O sea, como por porque ejemplo, hay protección catódica, anódica, ¿no? O también claro, hay, pero son totalmente distintos. Uno protege la estructura de un puente, pero a un puente tú no lo puedes mover, pues, ¿no? Pero en cambio hay objetos como la de los carros
que son objetos pequeños que están siendo sometidos a distintos ambientes, ¿no? Un carro viaja a distintos lugares, entonces el parachoque de ese carro tiene que garantizarse de que mantenga su elegancia como tal, ¿no? Ya. Profesor, ¿cuáles serían las principales, o sea, desventajas que tiene el proceso de cromado, profesor? O sea, ¿tiene desventajas o prácticamente todas son ventajas? Ya El costo de repente, hace un el, momento le mencioné, ¿no? Sus ventajas son, o sea, es las un, desventajas, es un elemento metálico que es anticorrosivo, sí, o eso sea, sí. da una resistencia a la corrosión, da brillo, Ujú. genera Claro, porque tenemos mayor, partículas finas, dijo usted. Ujú. mayor reflejo frente a la luz, su Mm. color, entonces aporta en general, aparte de la corrosión, belleza al objeto, ¿no? Sí, señorita Arlet. Sí, profesor, quería hacer una pregunta de si el equipo que mide la microdureza hay en la facultad. Ah, claro, ahí el profesor Villón, bueno, hace tiempo yo en un proyecto compramos micrómetros, ¿no? Sí hay 2 micrómetros, me parece que tenemos ahí abajo. Profesor, la única desventaja del cromado sería el costo, profesor. O sea, de No, repente, ¿no? ¿No tiene no, desventajas el cromado? ¿Ninguna? no, su desventaja sería si es que, ¿cómo se llama? Un objeto cromado lo botan al agua, pues, ¿no? Lo tiran a un río, lo tiran por ahí, sí puede generar contaminación, pues. Ya, muchas gracias, profesor. Coventia Plating on Plastics technology provides an important enhancement to plastic parts for many applications in the perfume, cosmetics, plumbing, and automotive industries today. Commonly referred to as POP, plating on plastic processes have been developed in Coventia laboratories to provide improved appearance and other important performance characteristics for plastic parts. Todos los estudios enfocados a hacer recubrimientos sobre Attached to plásticos. plating racks, bare parts are ready to be treated in a sequence of different chemicals. The first step of the sequence consists of cleaning residue from the plastic surface. Before processing, the average roughness of plastic is about 25 nanometers. After cleaning, the parts are immersed for 5 to 15 minutes in an etching solution to promote adhesion of the plated metal to the plastic. Etches are chromic and sulfuric acid mixtures used at 68 degrees Celsius. The etching process is designed to increase the micro-roughness of the plastic surface. The topography is roughened to 240 nanometers by creating pores in the plastic, as shown in the SEM photomicrograph. These pores ensure good mechanical adhesion of the different layers of copper, nickel, and chromium deposited later in the process. After etching, parts are thoroughly rinsed with water, then neutralized in a chemical step that reduces hexavalent chromium to trivalent chromium, since traces of the former will poison the catalytic process. Catalyzing the plastic with the controlled adsorption of palladium and tin colloidal particles in the micropores is critical for making the surface conductive. The next process is referred to as accelerating the surface, where a chemical reaction takes place to oxidize tin plus 2 ions to tin plus 4, and palladium ions are deposited on the surface as metallic palladium. After acceleration, the surface is ready for a thin layer of a conductive metal to deposit on the palladium catalyzed surface. This occurs from an electroless nickel process step, which deposits a thin, dense nickel-phosphorus alloy. The nickel alloy layer thickness deposited from the electroless nickel ranges from 0.2 to 0.4 microns, resulting in the plastic parts becoming conductive, which is very important for the deposition of the copper, nickel, and chromium electroplating sequence. After creating the initial conductive layer with the electroless nickel, racks of parts are processed through an immersion copper or nickel solution to further improve their conductivity. Next, a 20-micron thickness layer of copper deposited from an acid copper electrolyte provides leveling of the etched plastic surface, while also producing a bright, smooth deposit.
This layer also provides ductility between the plastic and other plated layers, which is important to improve the thermal shock resistance while also minimizing the formation of cracks when the plated part is in service. A bright nickel deposit from 5 to 7 microns provides protection of the copper layer, gives a final bright aspect, and supports the chromium layer. In automotive industry POP applications, multiple layers of different types of nickel deposits are utilized to further increase the corrosion resistance of the plated plastic. The final chromium layer deposit of 0.1 to 0.2 microns thickness provides a final corrosion and anti-tarnishing protective layer while giving the surface a bright and decorative aspect. It also provides good shock and abrasion wear resistance. After these simple sequences of process steps, the non-conductive plastic parts are now visually more appealing, with layers of copper, nickel, and chromium that also provide important functional characteristics. Parts are now rinsed, dried, and carefully examined before being shipped to any final assembly for the final application. Technicians will check surfaces for any defect to any final assembly for the final being shipped to any final assembly for the final. Miren los objetos, ¿no? Miren, este es el caso el proceso de hacer recubrimientos sobre metales plásticos, ¿no? O sobre objetos de plástico. Estos son los ABS, objetos hechos en ABS. Para hacer un recubrimiento sobre plástico, lo primero que tenemos que generar es un nivel de rugosidad sobre la superficie. Y ese nivel de rugosidad va a permitir anclar un metal base sobre esa superficie, que va a hacer que la superficie de ese metal o de ese plástico, de ese objeto, sea conductor. Una vez que ese elemento metálico ha sido aplicado sobre esa superficie, entonces ya le podemos aplicar lo que ustedes han visto ahí: cobre, le han aplicado níquel, bueno, cobre, ¿cómo se llama? Los dos tipos de cobre, níquel, cromo. Se puede hacer, finalmente se puede aplicar oro, se puede aplicar plata, en fin, ya se puede hacer cualquier tipo de proceso galvánico una vez que se ha dado conductividad a la superficie de ese objeto. Y estos objetos pues tienen mucho uso, ¿no? Hoy en día en la industria automotriz, en la industria de decoración, etcétera, ¿no? Misplating or cracks to verify that good quality product is the result for the final customer. ¿Algún comentario sobre este video? Kevin, Juan Carlos, Juan Coronel. No, por ahora no, profesor. Profesor, ¿qué se le colocaba primero sobre la superficie del plástico para aumentar la conductividad? Lo que se hace es aplicar un elemento metálico que puede ser plata, por ejemplo, ¿no? Puede ser plata. Se puede aplicar plata. Se puede aplicar también otro elemento metálico como estaño. Se puede reducir, o sea, el detalle está cómo reduces el elemento metálico
que quede anclada sobre esa rugosidad que se ha generado de partida. Entonces, una vez que ya tenemos la rugosidad y tenemos el metal base anclado, ya podemos hacer cualquier recubrimiento metálico, ¿no? Pero fíjense ustedes al inicio de ese video que hay toda una ciencia pues detrás de ello, ¿no? Una ciencia que está vinculada a la investigación, ¿no? ¿Cómo voy a generarle una rugosidad? Y no es cualquier rugosidad, ¿no? Hacerle un ataque con una solución para generarle, vamos a llamar microporosidades, ¿no? Estamos hablando del orden de los nanómetros, ¿no? O sea, prácticamente casi invisible a la vista, pero la superficie ya queda, digamos, en el buen sentido de la palabra, afectada para poder aceptar la reducción de un metal, ¿no? De un metal base. Que puede ser, como le digo, puede ser plata, puede ser estaño. También hay otro elemento, ¿cómo se llama esto? Antimonio. Bueno, ahorita se me va el otro metal que también se aplica. Pero lo interesante es generar esa rugosidad, ¿no? Esa rugosidad. Pero aquí se puede hacer. ¿De qué se puede hacer? Se puede hacer, ¿no? No hay pero que valga. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Están viendo lo que estoy proyectando? Sí se ve, profesor. ¿Sí? Sí, profe, sí se veía. Desengrase anódico. Son objetos ferrosos, ¿no? Esos tanques están hechos de polipropileno. Y acá en Perú también hay ese material, ¿no? Ataque con ácido sulfúrico. Este proyecto es en la India. Lavado. Cobre de alto espesor, alto brillo. Es níquel. Miren, ahí voy a aplicar una película de cromo. Le voy a comentar algo acá. En las otras soluciones que ustedes han visto, si ustedes se han percatado, el sistema ya tiene un potencial aplicado.
Entonces, el joven, la persona coloca el objeto y se está recubriendo ya inmediatamente. Pero en el caso del cromo, no se puede hacer de esa manera. El cromo es bien sensible, bien delicado. Entonces, lo que se hace primero es colocar el objeto, que el objeto esté quietito, que no se mueva, y aplicar un golpe de corriente. Entonces, ese proceso demora, ¿no?, 30 segundos, ya un minuto ya es ya un súper experto, pues, ¿no? Vamos a ver. Ahí está el hidrógeno. Y es rapidito, nada más. Rapidito. Esto que ven acá es un filtro. Esto que ven acá al fondo es una vibradora para buscar objetos pequeños. Arturo, buenos días. Sí, siempre estoy Arturo. ¿Me das unos 10 minutos? Ya, por ahí voy. Ven ustedes, este es un proyecto bastante interesante que han hecho. Ustedes ven los pisos, no son pues como lo que hay en Europa, en Alemania, ¿no?, en Estados Unidos. Eso es inadmisible, menos en Alemania, ¿no? Pero lo que les puedo decir es lo siguiente, ¿no? Aquí he conocido muchas personas que sin haber ido a la universidad, sin haber terminado ni la primaria, a punta de esfuerzos, han generado negocios de galvánica, ¿no? Hay empresas muy conocidas que han ganado un nombre en el campo de la joyería, ¿no? Y los dueños, pues no necesariamente son personas que han estudiado ni siquiera a veces el colegio, ¿no? Pero tuvieron el valor, el empuje, que yo siempre he rescatado sobre eso, ¿no? Cuando de tiempo atrás íbamos a asesorarlos para que puedan, para que nos puedan seguir comprando, ¿no? Entonces, han ido desarrollando. Bueno, en otras épocas he enviado también a chicos para que vayan a practicar. Muchos han querido trabajar en industria de joyería, ¿no? Bien jóvenes, vamos a...
Bueno, después que los objetos ya son lustrados, estos ya son colgados, ¿no? Para ser procesados. Estos son racks para objetos pequeños, ¿no? Muchos de ellos pueden ser contactos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes, es el brillo de esa película de cromo, de cobre. Todo lo que ven acá son los electrodos de níquel, ¿no? Que están en unas canastas de titanio. Aquí hay muchísimo dinero en electrodos. Cada plancha tiene 20 kilos y cada kilo está como $60. Es el cromo, ¿no? Bien, jóvenes, nos quedamos acá. Espero que esta clase les haya abierto un poco también la mente para poder seguramente de repente hacer sus tesis en estos tipos de temas, ¿no? Hay otra parte que es la parte joyería, ¿no? Que es para hacer recubrimientos en oro y en plata. También así como en otros metales que son poco comunes, ¿no? Como el rodio, por ejemplo. Sí, dime, señorita Arlet.
Profesor, solo le quería decir que por favor nos envíe la diapositiva de hoy porque no está en Univirtual. Muy bien. Entonces nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense mucho y hasta el jueves. Más tardecito se lo envío. Gracias.